Buenos días y sed bienvenidos a mundodesconocido.es. Es alucinante ver cómo la arquitectura, la distribución de las ciudades, de sus calles, su geometría, ha sido alterada para que coincida con un estricto o una estricta geometría sagrada. ¿Sí? Alguien con no sabemos bien qué intenciones y con mucho poder, mucho poder, cambia desde hace cientos de años o altera el paisaje en las ciudades para que sea igual a esa geometría o a esos datos sagrados que barajan algunas sociedades, como pueda ser la masonería, entre otras muchas. No penséis que es la masonería solo, hay muchas más. Pero quizás esto nos da a entender qué fuerzas o qué poderes se encuentran detrás capaces de operar semejante obra titánica y, por supuesto, hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Aunque es muy descarado. Vais a ver lo que os vamos a mostrar aquí, que es un ejemplo que hemos estado investigando sobre él durante unos días, para mostraros de qué estamos hablando. Quiero llevaros a un lugar del mundo. Esto es Australia, 25 millones de habitantes. Es un gigantesco continente en el cual la gente se hacina en la costa este y en la costa oeste, al otro lado. Allí hay ciudades como Perth y en la costa este hay ciudades como pueda ser Sydney, Canberra, quizás sean las más importantes, las tres que he mencionado. La capital de este enorme continente es esta que he dicho, Canberra. Y en ella hay un parlamento. ¿Os acordáis de él que hablamos no hace mucho en un vídeo? Pues ya veréis lo que os vamos a descubrir sobre este parlamento que se ha hecho hace relativamente poco tiempo, de qué poderes han influido para entregar un montón de datos sagrados dentro de su tamaño, de sus magnitudes, etc. Bien. En primer lugar, quiero que seáis observadores. ¿Veis como si en este parlamento hubieran puesto una X? ¿Veis? Los jardines forman como una X. La X es el punto liminal, el punto donde nacen todas las cosas. Es el punto donde se encuentra el tesoro en los mapas. La X, ese punto de cruce. Y ellos saben que eso tenía que ser un punto crucial. De ahí viene el nombre, crucial. En el centro, y esto os lo mostramos en el anterior vídeo, se puede ver una cosa muy curiosa, una pirámide. De hecho, hay varias. Mirad, aquí hay una más pequeñita. ¿La podéis ver? Un poquito camuflada, pero bueno, pues alguien ha decidido llenar todo de pirámides. Esta que tiene una vidriera, una cristalera, y otra enorme pirámide que, como vemos aquí en perspectiva, está construida con una especie de vigas de acero. Al otro lado también hay otra pirámide. Todo está lleno de pirámides y de simbolismo dentro de este enorme edificio. Quiero entrar un poco en la historia del edificio para que lo veamos claramente. Veréis. Esta es la apertura del Parlamento de Australia, concretamente el 9 de mayo de 1901, hace ya 120 años. En ella pues se puede ver una muchedumbre dentro de un edificio parlamentario en el cual pues se celebra esa apertura. Posteriormente se decidió trasladar en 1927, a este enorme edificio, el Parlamento. Es normal. Aún así, fijaos, quizás en 1927 no habría más allá de 4 o 5 millones de habitantes dentro de aquel país. E hicieron este monumental Parlamento. Parece que se les quedó pequeño, y no me diga usted por qué, que decidieron construir todavía otro mayor. Este fue construido en 1927 y duró hasta 1988. Es gigantesco. Y aún así decidieron ampliarlo. Incluso ya en aquel momento se puede ver incluso una pirámide bajo la bandera. Vamos con el último, que es el que nos trae hoy aquí. Este pedazo de mastodonte de parlamento parece que está preparado para gobernar el planeta entero. Fue construido en 1988. Sus dimensiones son faraónicas. Imagínese usted que un país con 25 millones de habitantes no necesita un edificio de esta naturaleza. Es inmenso, está absolutamente desproporcionado. Pero, pese a que está absolutamente desproporcionado, nota usted que este edificio, en primer lugar, habrá visto que tiene algo raro, ¿no? Es como que lo hubieran girado, ¿no? Está girado. Su posición norte parece que lo han puesto así, le han girado, está como forzada su posición. No es casualidad. Vamos a colocarnos concretamente en el norte
en el norte, correctamente en el norte, haciendo clic aquí, nos ponemos en el norte. Y vamos a poner un transportador. Este es un transportador, ¿lo veis? Estas líneas de división que yo he puesto ahí, esas que se ven blancas, es un transportador. Si lo colocamos justo en el punto donde se encuentra esa pirámide, nos damos cuenta que la inclinación de ese edificio, y mirad lo que os voy a mostrar, es la siguiente: 33 grados. ¿Lo veis? Mirad la línea roja. Esa línea roja pasa justo a los 33 grados. Quizás notáis alguna diferencia con algunas partes del suelo porque cuando se fotografió esta zona con los satélites se tomó un poquito en perspectiva. Pero está exactamente a eso, a 33 grados. Claro, por ahí pasan muchas cosas. Podemos encontrar, bueno, pues, por ejemplo, y vamos a ir avanzando, una serie de edificios gubernamentales, unos con unas funciones y otros con otras. Este es el museo de, bueno, pues toda la que es la historia política de Australia, pasa justo enfrente, y después de cruzar esta pequeña isla o islote en el que se encuentra, fijaos que hasta incluso en estas rotondas han colocado formas ovoidales semejantes a un ojo. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a seguir un poquito más adelante. Mire usted lo que hay aquí. Una pirámide inacabada frente, me parece que es el Museo de la Guerra. Déjame que el Memorial Australian War, así un poco, digamos que sería el Museo de la Guerra o de la historia de la guerra de Australia. Tiene forma de cruz, curiosamente. Pues aquí han colocado, se puede ver claramente, una pirámide inacabada. Y es que es evidente. Pero podemos continuar un poquito con todo esto. Vamos a continuar esta línea. Ya veis que incluso forma un semicírculo. Todo obedece a una geometría. Si continuamos esta línea, llega hasta un monte. Hay un monte, vamos a mostrarlo en 3D. El relieve es un monte importante, bueno, para lo que es la propia ciudad. Este monte, lo estamos mostrando en 3D, podéis ver ahí. Si continuásemos esa línea desde el Parlamento, llega hasta un punto que hay en su parte superior. ¿De acuerdo? Vamos a ir despacito. Y llega hasta este extraño monumento. Aquí en la parte más alta hay un extraño monumento. Sí. ¿Veis aquí la sombra? Aquí donde tengo yo el cursor. Aquí hay la sombra de ese monumento. No se aprecia bien, como ya he dicho, porque es una perspectiva satelital. Quizás lo mejor sería colocarnos desde arriba y observarlo desde el punto más alto. Vamos a ponernos aquí. Quizás aquí lo veáis mejor. Es como una especie de antorcha. ¿Lo veis? Una antorcha que continúa por ese grado 33 al cual está girado ese Parlamento. ¿Sabéis qué es eso? Esto recibe un nombre y se llama el Monte Ainslie. Difícil de pronunciar. Ainslie. Mirador Ainslie. Y en ese mirador Ainslie hay, o ese monte Ainslie que está situado en Australia, es curioso, fíjate, que pone especialmente hacia la puesta de sol, ¿no? Digamos que tiene una visión o una puesta de sol muy concreta. Esto es muy importante para la masonería, el sunset. Mirad la cantidad de logias masónicas que tienen como lema el sunset, Imágenes de la masonería, aquí vemos un montón de logias relativas al sunset, hay un montón de ellas, muchísimas. Eso del anochecer o el atardecer es muy importante para ellos. Y también el amanecer. Es un simbolismo sagrado que mantienen desde hace muchísimo tiempo. Pero centrémonos en lo que hay en la parte más alta. En lo que hay en la parte más alta es esto. Esto que estáis viendo, que es ese mástil que hemos podido ver en el monte. Si nosotros nos ponemos en la parte más alta y hacemos un zoom, a ver, vamos a colocarnos de manera adecuada. Ahí. ¿Qué es lo que hay ahí arriba? Es como un faro, ¿no? Como un ojo que emite luz para que los aviones no se choquen contra ello. Pero fijaos qué configuración más peculiar. Parece un faro. En la parte superior tiene la baliza para los aviones. Pero han decidido colocar ahí un foco, como un ojo que viera la ciudad. Suponemos o doy por hecho de que este faro o este foco girará. Como una especie de mirador que incluso nos recuerda algunas de las imágenes que podemos ver cuando comienzan ciertas películas. Vamos a continuar con este simbolismo. ¿Veis? No acaba aquí.
Si usted se ha dado cuenta, cuando veíamos el Parlamento Europeo, tiene una distribución radial. Y también a 33 grados en la otra dirección, perdón, a otros grados en otra dirección, no a 33, incluso han colocado aquí todo lo que es una zona parlamentaria. Digamos que todo esto que hay aquí, en este hexágono tan peculiar, han colocado un montón de edificios parlamentarios. Podemos ver el centro de la Asamblea Legislativa, podemos ver el Museo de Canberra, podemos ver el centro de magistratura, podemos ver la Corte de Australia. Digamos, todo está orientado a la legislación. Pero es que, desde luego, la conformación que nos entregan es claramente una estrella de David. Míralo usted ahí detenidamente. La estrella de David se lleva utilizando por muchísimas religiones y por muchísimas logias desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los símbolos más antiguos que existen. No piense usted que solo es del pueblo de Israel, es mucho más antiguo que el propio pueblo de Israel, por supuesto. Tiene muchísimos años. Pero qué curioso, hacen una distribución de todo el centro legislativo utilizando esto y colocándolo radialmente con respecto a la ubicación del Parlamento de Canberra. Es más, si nosotros nos vamos justo en la otra dirección, digamos que continuamos esta línea roja, nos encontramos otro monte, un monte a un lado y otro monte a otro. Un monte al amanecer y otro monte al atardecer. Este es el otro monte. Quizás si yo coloco el relieve lo podamos ver mejor. ¿Veis cómo está entre dos montes? ¿Podéis ver ahí? ¿Lo veis ahí? Un monte aquí y otro monte ahí arriba. Hay uno en cada lado. Uno al amanecer y otro al atardecer. ¿Por qué es importante para ellos? Bueno, pues si nosotros vamos a buscar las logias del sol naciente, veremos que es muy importante para ellos. Fijaos la cantidad de logias de sol naciente que hay. Hay un montón, pero muchísimas repartidas por todo el planeta. Podríamos empezar a enumerarlas una detrás de otra, pero es tremenda la cantidad de ellas que existen. Esos puntos son muy importantes. Luego hay pequeños detalles o aderezos que encontramos. Por ejemplo, bueno, pues si nos dirigimos para aquí o en esta dirección y quitamos el arco, vemos incluso cómo han distribuido ciertos jardines para que parezca la pirámide inacabada con una especie de ojo al final. Lo podéis ver, la ciudad entera ha sido configurada de tal manera que el Parlamento es el axis. El Parlamento tiene ese simbolismo de la masonería o ese simbolismo sagrado que tampoco es propietario de la masonería. Hay ya, como ya he dicho, otras organizaciones que también lo tienen. Piense usted que los masones son gente malvada, que siempre se ha dicho. No son gente malvada. Yo conozco masones y son gente absolutamente encantadora. Otra cosa es lo que haya en la masonería allá en los grados 33. No sabemos qué tipo de fuerzas o poderes, pero los masones de base son gente absolutamente encantadora, muy solidaria entre ellos, muy corporativista. Pero ¿qué poderes se encuentran para que alguien pueda modificar la estructura de una ciudad y ponerla de esta manera? Pues no lo sabemos, pero desde luego hay que ser fuerte y poderoso para poder hacer algo así. Bien, lo quiero dejar en este punto, un poquito que entendáis todo lo que hay alrededor de estas cuestiones, cómo modifican las estructuras de las ciudades. Estoy convencido que hay muchísimo más simbolismo aquí almacenado, pero bueno, lo vamos a dejar en este punto, que quizás hemos mostrado las partes más interesantes. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que el vídeo os haya parecido interesante y que todo lo que aquí os hemos mostrado os sirva para entender un poquito qué fuerzas y poderes hay detrás de este mundo capaces de hacer cosas como esta. Bien, quizás quieren hacer de Canberra el nuevo parlamento del mundo, una especie de fuerza del mundo donde se siente y dirija todo el planeta. No lo sabemos, pero está desde luego absolutamente sobredimensionadas sus medidas. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.